Hola, te envío saludos desde el Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con el estudio que hemos titulado Ven y Ve. Entonces se trata de personas en historias que vinieron y vieron a Jesús y se van cambiados. Y también puede ser nosotros veremos a Jesús en una luz nueva, para decirlo así, o volviendo a ver cosas que igual habíamos olvidado o igual nunca habíamos visto, pero para ver cómo es nuestro Señor y ya creer en Él aún más. O si estás viendo estos vídeos y ya eres una persona nueva a las enseñanzas del cristianismo, te animo venir y ver a Jesús, ver su corazón, ver lo que Él hizo por nosotros y después creer en Él. Él merece todo lo que somos. Él nos ha comprado y nos ha enseñado un amor perfecto, un amor que no se puede encontrar en este mundo. Y entonces yo te animo hoy, venir y ver a nuestro Señor. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 3 de Juan, porque este estudio es a través del libro de Juan. Entonces estamos en el capítulo 3 y aquí, entonces empezamos en el versículo 1, dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces es importante parar un momento y ver de quién estamos hablando. Estamos hablando aquí de un fariseo. Claro, hoy en día si llamamos a una persona un fariseo, ya hay un significado bastante claro. Pero en ese entonces, un fariseo era una persona que ya delante de como un tribunal o delante de 3 testigos, se hizo un compromiso de su vida para intentar ya obedecer a los 10 mandamientos para agradar a Dios. O sea, ya que un fariseo dedicaba su vida para aprender cómo vivir y cumplir los 10 mandamientos. O sea, ellos tenían en mente o ya vivían el deseo de cumplir, de hacer las cosas. Por eso se ve en ellos tanta énfasis en las obras, en lo que se vive, no en lo que eres dentro, pero en lo que se vive. Y ellos, entonces ya con ese motivo de cumplir con los 10 mandamientos, entonces ya ellos establecieron listas y listas para las personas sobre cómo aplicar los mandamientos a su vida, en su vida del día a día. Entonces por eso ya empezaban a hacer listas de comportamiento. Pero como veremos, eso no salva. Podemos decir que yo soy buena persona comparado con esa persona ahí, pero eso no salva a nadie. El juego de compararse no salva a nadie. Y veremos aquí en este capítulo cómo se salva, cómo llegamos a recibir la salvación. Entonces, pero aquí desde el principio vemos que tenemos un fariseo que había hecho este compromiso, esta dedicación de su vida, y no solo es cualquier fariseo, tampoco. Dice que es un principal entre los judíos. O sea que es un líder, es alguien importante. Y dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces él viene con ese concepto de que Jesús, tú eres un buen maestro. Sabemos que tú eres un maestro de Dios y que Dios está contigo, porque si no, lo que tú haces sería imposible. Entonces, por lo menos reconoce una parte.
Entonces reconoce que Jesús no puede hacer lo que hace si Dios no está a su favor. Pero claro, eso solo es una parte. Y él quiere dejar ese título de maestro con Jesús para explicar que, mira, entiendo que hay mucha gente que dice muchas cosas, pero tú eres un buen maestro. Pero Jesús es más. Y veremos, porque ahora, entonces, Jesús no entra en un debate sobre quién es. Él va directamente al grano. Es como con el rico, cuando viene el rico que habla con Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino del cielo? Y Jesús dice que, mira, tienes que cumplir con esto. Y él dice, mira, desde el principio lo he hecho. Y Jesús dice, mira, solo una cosa te falta. Vende todas las cosas y dalo a los pobres. Entonces ya en ese momento el rico se va triste. Entonces ahí Jesús no está diciendo que todo el mundo tiene que hacer eso. Él responde a lo que cada uno lleva en el corazón. Porque claro, el rico tenía sus riquezas como su Dios. Aquí, este fariseo ya tiene en su corazón lo que tiene son las obras. La importancia de ser, no de conocer. De hacer más que reconocer. Y ver y creer. Entonces dice, ahora vemos la respuesta de Jesús. Dice en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, claro, Nicodemo, siendo fariseo, estaba confiando que él iba a llegar al reino de Dios por lo que él había hecho, y por lo que había enseñado, y por su manera de vivir. Pero aquí Jesús dice, mira, no vas a llegar. No entro en lo que tú acabas de decir, en lo que tú quieres hablar. Yo voy al grano, que tú estás confiando en algo equivocado. No llegarás al reino del Dios sin nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo, el versículo 4, entonces ya gira, ya como sabe que Jesús está hablando con él directamente, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ya esta siguiente pregunta de Nicodemo, Jesús dice, mira, si tú solo eres nacido de carne eres. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces es importante ver que hay dos tipos de nacimiento aquí. Claro, si tú estás viendo este vídeo, tú has nacido de carne. Hemos tenido madre y padre y ya hemos nacido de la carne. Pero después hay otro nacimiento. El término es regeneración. Ya tenemos otra vida, una vida espiritual. Porque por el pecado y por el mal que llevamos y que hemos hecho, ya nosotros somos muertos espiritualmente, separados de Dios.
porque la muerte es separación. Pero al confiar en Dios, y veremos cómo lo hacemos, pero ya tenemos un nuevo nacimiento espiritualmente, ya tenemos una nueva vida. La vida carnal sigue, pero también tenemos una vida espiritual con Dios. Entonces, y él dice que mira, es como el viento, que sopla como de donde quiere. Y oyes su sonido, entonces sabes que el viento está ahí, también ves el efecto del viento, pero no sabes de dónde viene. Entonces ya, si salimos y vemos ya el viento, bueno, no vemos el viento, vemos el efecto del viento. Dice, es lo mismo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no vemos este segundo nacimiento, pero sí vemos el efecto. Vemos el cambio, vemos ya el fruto y el efecto que trae esa vida. Pero Nicodemo aún no está convencido y ya sigue, dice en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces ya sigue diciendo, pero aún no entiendo, ¿cómo puede ser? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Entonces ya otra vez usa la palabra del principio de Nicodemo. Dice, mira, maestro, tú eres un maestro de Israel. Tú tienes que enseñar a todo Israel las verdades sobre Dios. ¿Y no sabes? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Entonces, ahí claro, en el contexto está hablando de maestro, pero está diciendo que mira, nosotros hablamos y enseñamos, y tú has dicho que me reconoces como maestro, pero no recibes mi testimonio, no recibes lo que enseño, no haces caso a lo que digo. Entonces allí también hay una pregunta, realmente, ¿quién es el mayor? Entonces Nicodemo tiene él mismo y el sistema como en el primer lugar. Y Jesús, bueno, tú eres un buen maestro y Dios está contigo, pero solo hasta ahí. Y después Jesús sigue y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, si hablo de lo que vemos y podemos tocar y no puedes creerlo, ¿cómo vas a creer cosas celestiales que no puedes tocar? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí está diciendo a Nicodemo, mira cómo puedes saber. Tú, si estás confiando solo en tu inteligencia, en tu experiencia, en lo que te han enseñado, entonces tienes limitaciones. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que ha descendido. Y después usa una referencia a algo del Antiguo Testamento que viene de Números 21, y lo voy a leer. Entonces es esto del serpiente levantado. Dice en Números 21, el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Entonces ya los judíos están en el desierto y se desanimó, y claro, esto es después de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, están ahí. Entonces, y se desanimó el pueblo por el camino,
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces los judíos están quejándose. Entonces ya para recordar, en este momento Dios ya alimentaba al pueblo con maná del cielo, que cada día estaba ahí para ellos. Pero aún así están quejándose. Están allí ya quejándose contra Dios, contra Moisés, de todo. Diciendo que mira, ¿por qué nos ha sacado de Egipto, de la esclavitud, para estar aquí en el desierto y morir? Y entonces ya seguimos en el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, y mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces ya vemos el resultado de sus quejas, de su deseo de volver a Egipto y morir allí. Entonces ya vienen serpientes ardientes, que ya al morder a alguien, ya esa persona moría. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces esto como la historia de los judíos ahí en el desierto. Bueno, realmente es lo que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Que las cosas iban bien y ellos alaban a Dios, y después las cosas tienen problemas y se quejan y ya maldicen a Dios, y viene ya juicio y después se arrepienten. Entonces ya es como un círculo. Entonces vienen a Moisés y dicen: mira, hemos pecado contra Dios. Entonces, por favor, ora por nosotros. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí es importante porque no es un ídolo, no es una cosa que miraban y adoraban. Realmente ellos odiaban mirar a este objeto, porque era un objeto también del juicio. Entonces era un objeto desagradable para ellos para ver, un objeto chocante. Pero al verlo, entonces ya se curaban. Entonces es curioso lo que Dios hizo ahí. Pero aquí, entonces Jesús hace referencia a esa historia y dice que Él también, el Hijo del Hombre, será levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claro, Él también en la cruz es una imagen desagradable total, una imagen chocante de ver a un inocente, perfecto, y Dios con nosotros, ahí sufriendo en la cruz, sangrando ya en un estado horrible. Entonces, pero cada uno que le ve a Él en ese lugar, entonces dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después Jesús sigue para ya dejarlo más claro aún. Dice en el versículo 16, igual el versículo más conocido en el mundo: porque de tal manera amó Dios. Entonces, por el amor de Dios. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice que mira,
lo que va a pasar. Porque claro, esto habla del futuro, pero habla de que va a dar a Jesús a morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces allí Nicodemo, que él confiaba en las obras, está escuchando este mensaje. Y Jesús está diciendo que mira, no se tratan de las obras, no se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de lo que tú enseñes, se trata de mí, del Hijo de Dios. Entonces ya ahí vemos la importancia y vemos el amor. Y volveremos aquí en un momento, pero te pregunto, ¿hoy ves que eres amado o amada? Y no solo un poco. Como hablamos de Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otros pasajes, el 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, vemos el amor de Dios. Y el término propiciación es pago. Entonces ya es que Jesús pagó el precio para quitar la ira de Dios contra nuestros pecados. Entonces, vemos el amor de Dios. Tú eres amado o amada. Dios te ama y no solo habla de ese amor. Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces ahí no dice que sus obras sean buenas, pero sus obras sean hechas en Dios. Eso quiere decir ya en la familia de Dios, que ya hemos creído en Él y su sacrificio, y ya entramos en su familia. Entonces, otra vez, está hablando aquí con Nicodemo, que está pensando que sus obras valen para agradar a Dios. Y Jesús está diciendo que mira, solo el que cree en mí y lo que voy a hacer, entrará en el reino de los cielos. Entonces, hoy
tengo dos preguntas para nosotros. Y volveremos a ver a Nicodemo y veremos cómo él cambia después de haber visto a Jesús y oído a Jesús. Porque él cree en Jesús. Aún no lo vemos aquí, pero lo veremos. Pero es importante también ver qué nos dice este pasaje. ¿Y en nuestras vidas? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos como los fariseos? Claro, ahí dices que yo como fariseo no, ¿qué va? No estoy diciendo la imagen del término fariseo hoy en día. Estoy diciendo como un fariseo dedicado a cumplir con los 10 mandamientos. ¿Tú pasas tus días pensando en lo que tú has hecho que es bueno? ¿En tus obras buenas? ¿Estás viviendo intentando no hacer daño a nadie y así Dios estará agradecido contigo o vas a agradar a Dios? Porque eso, como Nicodemo ha oído, no sirve, no es suficiente. Y para ver nuestra realidad, te propongo un pensamiento. Si ahora mismo ya sale en los cines una película de toda tu vida, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho, todo, lo que tú has hecho, lo que tú has pensado, lo que tú has querido hacer, ¿qué tal? ¿Te sientes bien que todo el mundo vea esa película? ¿O hay cosas ahí donde tú tienes vergüenza? Donde tú ves que estabas haciendo algo mal o que estabas pensando en algo malo o que querías hacer algo malo. Porque ahí vemos que no podemos cumplir con los 10 mandamientos 100%. Por eso no es suficiente. Por eso Jesús tenía que venir y morir pagando por nuestros pecados y nuestras faltas. Entonces, Dios ve todo. Dios sabe todo. Por eso ya podemos cambiar la situación, porque en Dios yo sé que las cosas malas que he hecho, las cosas malas que he pensado, esas cosas son perdonadas. Entonces puedo vivir libre de esas cosas, sin miedo de intentar ya esconderlo. Porque si Dios me ha perdonado, ¿quién me puede acusar? Entonces ya puedo vivir de otra forma, porque soy libre del pasado, soy libre de mis pecados. Y, claro, después debo vivir de otra forma, pero otra vez no estoy confiando en mis obras. Como dice Jesús, la vida eterna viene de creer en Él y ver que lo que yo puedo hacer no es suficiente. Creo en Él. Y así puedo vivir en la luz, porque Dios no me llama a ser perfecto. Eso es importante. Sí dice que yo debo ser santo como Él es santo, pero allí no solo se trata de mí. Se trata de la justicia de Jesús que se pone encima mía también. Y se trata de la obra que Él está haciendo en mí para hacerme crecer y madurar y mejorar. Pero no estoy diciendo que yo soy santo porque, mira, yo tengo todo bajo control. Eso es tontería, es mentira. Pero puedo vivir en la luz porque sé que Dios ha visto todo lo que he hecho. Dios me ha perdonado, Dios ha reconocido mis debilidades y me da las fuerzas. Pero así puedo vivir en la luz y en comunión con otros. No esconderme, no aislarme.
Entonces, hoy simplemente me gustaría lanzar las preguntas. ¿En qué o quién estás creyendo? ¿Las obras o en Él? Y la segunda pregunta. ¿Ves, entiendes y vives la realidad que tú eres amado o amada? Dios ha hecho todo lo posible para comunicar su amor con nosotros. Entonces, no, es imposible hacer más que Él hizo. Por eso, la persona que es condenada es la persona que dice no a Dios. Porque Dios ha hecho todo lo posible para comunicar su amor para con nosotros. Y en el momento que nosotros no lo merecíamos. Entonces, también te pregunto, ¿ves, entiendes que Dios te ama? No lo olvides. No dejes que este mundo te robe de esa realidad. Dios te ama. Y no hay nada, según la palabra de Dios, no hay nada que nos puede separar de su amor. Entonces, si tú has hecho algo horrible en tu vida, te animo a levantar los ojos y ver a Jesús en la cruz, que Él murió por ti y por lo que tú has hecho y lo que tú harás. Y Él sigue proclamando su amor para contigo. Entonces, recibe su amor. Deja de intentar ser mejor persona ya con 10 pasos. No, tienes que empezar entrando en su familia y invitándole a hacer la obra en ti, porque Él te puede cambiar. Tú te puedes cambiar por un par de días o un par de horas, un par de minutos a veces, pero Dios quiere hacer una obra en nosotros que nos cambiará cada vez más a ser más y más como Él. Y para poder brillar de su presencia y su obra y sus fuerzas y su amor y su perdón. Hay una palabra ahí que se repite, que es su. Se trata de Él. Vívelo y no lo olvides. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto. Pero, mientras tanto, si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, ponte en contacto con nosotros. Si tú tienes dudas, si eres como Nicodemo y dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser verdad? Que Dios me ofrece algo gratis. No hay nada gratis en el mundo. Entonces, si tienes dudas o preguntas o comentarios, por favor, ponte en contacto con nosotros. Porque estamos aquí para responder, para ayudar, guiar, contestar, lo que sea. Y espero que Dios te bendiga en tu caminar con Él. Hasta muy pronto. La historia le rescató la muerte derrotó. Cántenlo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú ganaste.